vamos a ir al primer ejercicio, ¿ya? Donde lo único que tenemos son dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF, ¿ya? Por lo que podemos ver, lo único que tenemos son la medida de sus lados, de todos los lados, ¿cierto? De ambos triángulos. Por lo tanto, podríamos suponer que vamos a utilizar el criterio, ¿cierto? Suponemos que vamos a utilizar el criterio lado, 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 ¿ya? Entonces, recordamos, ¿qué se tenía que cumplir? Bueno, que cada uno de sus lados homólogos fuese proporcional, ¿ya? Por lo tanto, los vamos a comparar. Tendríamos el 4 y el 6, tendríamos el 5 y el 7,5 y, ¿cierto?, lados homólogos, y el 7 con el 10,5. Ya no es tan directo, yo lo sé, ustedes lo pueden verificar. Tenemos hartas formas de poder verificar esto. Una, por ejemplo, era la que yo les dije de multiplicar cruzado. En este caso, tendríamos 6 por 5, 30. Y 4 por 7,5, 30. Perfecto, se cumple. Vamos al lado, ¿cierto? Aquí tendríamos 5 por 10,5, tendríamos 52,5, ¿cierto? Ese por ese, ahí arriba. Y el 7 por 7,5, 7 por 7, 49, y tendríamos 52,5. Por lo tanto, una vez verificado que eso se cumple, podemos afirmar, ¿cierto?, que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DF, ¿cierto?, por el criterio. Vamos con el segundo ejercicio. Tenemos dos triángulos nuevamente, ABC, DEF, ¿ya? Fijarse muy bien en los datos que tenemos. Tenemos la medida, tenemos un ángulo y tenemos dos lados, ¿ya? Lados que contienen el ángulo, ojo ahí. Por lo tanto, aquí podemos suponer que deberíamos utilizar, ¿no es cierto? Suponemos que vamos a utilizar el criterio lado, ángulo, lado, ¿ya? Entonces, ahora recordamos que se tenía que cumplir para que pudiésemos utilizar ese criterio. Se tenían que cumplir dos cosas. Primero, que los lados homólogos, en este caso sería BC con EF, ¿ya? Vamos a hacer directamente mejor con los números, ¿ya? Ustedes lo pueden ir reconociendo. B, ¿cierto?, es 4, iría con EF, 2. Eso tenía que ser proporcional, ¿cierto?, a la otra parte, lados. CE con FD, en este caso es 3. Y ahí se podrán dar cuenta, pueden hacer la división. Esto sería igual a 2, por lo tanto se cumpliría, ¿cierto?, la constante de proporcionalidad. Eso sería correcto y nos faltaría verificar, ¿cierto?, que el ángulo B sea congruente con qué ángulo, con el EFD, que en este caso podemos observar, ¿cierto?, mide 40 grados. Entonces, una vez que verificamos esas condiciones, ¿cierto?, podemos afirmar que el triángulo ABC es semejante con el triángulo
DEF. Bueno, jóvenes, finalmente nos vamos al último ejercicio donde podemos observar que solo tenemos como información en cada uno de los triángulos dos ángulos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a suponer que vamos a utilizar el criterio que justamente utiliza los ángulos, ¿ya? Por lo tanto, esta, como les decía, cuando lo definimos, es bastante visual, ¿cierto? Tienen que fijarse en la forma, que se cumplan ambos ángulos, que sean congruentes. Por ejemplo, acá tenemos 86 y 44. En el triángulo homólogo tenemos 86 y 44, es decir, está como girado el triángulo, ¿ya? Por lo tanto, siempre para ordenarse, yo les sugiero que le pongan letras. En este caso, A, B, C, ¿ya? Y tener mucho ojo. Si empecé en el vértice, ¿cierto? En este vértice que, donde el ángulo mide 86, en el homólogo tengo que empezar en el mismo. Es decir, sería S, mi primera letra, D, E, F, ¿ya? Siempre, acuérdense, en ese orden, ¿cierto? Para nombrar los vértices y para poder identificarlos. En este caso, lo que se tenía que cumplir era lo de los ángulos, ¿cierto? Entonces, verificar que el ángulo, vamos a partir de acá, BCA, el ángulo BCA, que entre paréntesis es 44 grados, sea congruente ¿con quién? Con su homólogo, que sería el ángulo EFD, que para nuestra suerte también mide 44. Hacer lo mismo con el siguiente. El ángulo CAB, ¿cierto? Podemos poner aquí cuánto mide, 86 grados, sea congruente con su homólogo. En este caso sería FDE. Para verificar entonces que tengan igual medida. Una vez que se cumple eso, ¿cierto? Ya no es necesario buscar el otro y que lo podríamos calcular. Ustedes saben que los ángulos interiores de todo triángulo miden 180, entonces tendríamos que hacer la resta para poder encontrarlo, pero para efectos de si son semejantes o no, bastaría con eso. Ahí ustedes me podrían decir que efectivamente el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, ¿cierto? Por el criterio ángulo-ángulo.